Hermano Marino, muchas gracias por regalarnos este momentito. Gracias a vosotros. Queremos hacerle algunas preguntitas para que nos ayude a compartir con los maestros. La primera es un poco desde su experiencia como hermano marista, como educador y como pedagogo profesional que ha dedicado mucho tiempo al estudio de esto. ¿Por qué considera que es oportuno, benéfico en este momento entrar por medio del paradigma del modelo humanista sociocognitivo y específicamente el modelo T en una escuela marista? Bien, yo he trabajado como profesor, pues no sé, yo creo que llevo 30 años. Viene la universidad, vienen con los niños pequeños, medianos, mayores. He trabajado también con el sistema francés, pero el español, el francés, pero siempre tenía la misma preocupación. Yo creo que estamos preparando a los alumnos para un mundo que está cambiando absolutamente, para un mundo que ya no existe. ¿Por qué? Porque los conocimientos son infinitos y perecederos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que el alumno desarrolle ciertas habilidades que le permitan aprender por sí mismo, razonando, utilizando? Y también cómo preparar, cómo desarrollar su autorregulación, es decir, yo quiero aprender, yo me organizo, yo trabajo, yo preparo mis clases, soy responsable. ¿Cómo lograr todo eso? Y no encontraba respuesta. Hasta que asistí a un curso con Martiniano Román, y eso ya fue cuando llegué a Lima, en la universidad. Nos dio un curso de 4 o 5 días. Y yo ahí dije, aquí está el secreto de lo que yo buscaba. Y entonces empecé a trabajar decididamente el tema del paradigma sociocognitivo humanista. ¿Por qué creo que da respuesta? Pues porque en ese paradigma lo que se intentan desarrollar son como fines en el estudiante, que el estudiante adquiera una serie de herramientas mentales, cognitivas, una serie de capacidades y destrezas, y también una serie de valores y actitudes que le permitan aprender por sí mismo lo que tenga que aprender para ser un buen profesional y al mismo tiempo construir su personalidad, sus valores, sus actitudes. Y eso es lo que queremos. El padre San Paña decía, buenos cristianos, honrados ciudadanos. El ciudadano tiene que ser un buen profesional, pero también un buen cristiano. Los valores están relacionados siempre con la parte emocional y la fe es un aspecto de la parte emocional. Había un autor que decía, que es Javier Tubiri, que dice, que es un filósofo discípulo predilecto de Ortega y Gasset, que dice, la educación consiste en desarrollar una inteligencia sintiente, una inteligencia que siente y un corazón inteligente. Pero fíjese que en este paradigma lo que queremos como objetivo, como finalidad, es desarrollar esas herramientas cognitivas y emocionales para que el alumno pueda aprender lo que tenga que aprender en cualquier momento de su vida y sea un ciudadano que sea provechoso para la sociedad. En cambio, en los paradigmas anteriores, nuestro objetivo era que el alumno aprenda muchos contenidos, que los memorice, que me los diga, en todo caso que aprenda algunos métodos y algunas prácticas, que me los recite en el momento que yo le pregunte y luego ya se puede olvidar. Ese es el problema. En cambio, cuando uno ha desarrollado una serie de habilidades, no se olvida nunca. Por ejemplo, a tocar el piano uno nunca se olvida. Siempre y cuando lo ejercita, claro, evidentemente, claro. La calidad estará en función del ejercicio. Pero a montar en bicicleta, lo mismo. No será un gran corredor si no se ejercita, pero sabrá mantenerse en la bicicleta, porque son habilidades. Pues si acostumbramos a los niños a reflexionar, a pensar una serie de capacidades, que no son muchas, y destrezas, y una serie de valores y actitudes, estamos consiguiendo lo que queremos conseguir. Y el modelo T, con su forma de 4 cuadrantes, donde aparece arriba, en la parte superior, los medios, contenidos, métodos y técnicas metodológicas, y abajo los fines, que son las capacidades, destrezas, valores y actitudes. Capacidades y destrezas por áreas, valores y actitudes como colegio, aquellos que dan respuesta a nuestra visión, misión, y que no tienen que ser muchos, porque las actitudes tienen que practicarse muchas veces para que se hagan carne de nuestra carne y ser vividas y aceptadas, y para que nos impulsen a actuar de una manera inmediata, de manera espontánea, porque lo he hecho tantas veces, el apoyar a uno que lo necesita, y sale de manera espontánea. Eso es la solidaridad. Perfecto. Por eso me parece que el modelo T, que recoge el paradigma sociocognitivo, es un modelo que da respuesta a las necesidades del mundo de hoy, en este mundo tan cambiado.
Esa es la respuesta. Te acercas un poquito porque no sé el sonido, ¿no? Uh-huh. Hermano, Martiniano Román dice que el modelo T es la puerta de entrada a la sociedad del conocimiento. Así es. En la práctica, en las reflexiones que hemos hecho con los docentes maristas aquí en la provincia, muchos lo ven el modelo T y la planificación con el modelo T como una manera más simple de planificar. Pero hay otros que dicen, pues es lo que normalmente hemos hecho, incluso desde el constructivismo, comparan, hay acercamientos. Nuevamente, desde su experiencia, ¿cuál es la diferencia fundamental y la ventaja que tiene un profesor que no quiere burocratizar, no quiere dedicarse mucho tiempo a llenar papeles, sino a dar clase? ¿Es ventajoso el modelo T en ese sentido? Pues esa es la gran ventaja que tiene el modelo T, a mi parecer. Es decir, el modelo T, si tiene una característica, es que es un modelo científico, eso es importante, y que tiene una coherencia en cuanto a la programación. Es decir, que de un tema determina las competencias de un área determinada, eliges las capacidades y destrezas relacionadas con esas competencias, trabajas las destrezas aplicadas a contenidos a través de las actividades. Las actividades son estrategias de aprendizaje que programa un profesor para que el alumno aprenda contenidos, desarrolle habilidades y actitudes, desarrolle destrezas y actitudes. Y por lo tanto toda actividad tiene que tener 4 cosas, o por lo menos 3. Una destreza adecuada a su área, un contenido adecuado a su área también, una técnica metodológica que está relacionada con la destreza y una actitud que normalmente se desarrolla en el trabajo colaborativo. Ahí es donde normalmente se desarrolla, o aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje por indagación, o por proyectos, ahí cuando el alumno tiene que trabajar con otros compañeros, tiene que ser responsable, etc. Esa es la gran ventaja. Pero lo curioso es que el profesor que entiende este mecanismo luego evalúa según ha trabajado en el aula. Claro, no puede evaluar de otra manera. Pero lo interesante es que el profesor, por ejemplo, que ha hecho una programación de todo un año, tiene, de una asignatura y de un ciclo, tiene ya hecha prácticamente sus actividades de ese año. Habrá visto que unas son más adecuadas, otras menos. Cuando vuelve al año siguiente, si ha conservado lo del año anterior y está en el mismo grupo, tiene que contextualizar al grupo que le corresponda, quita algunas actividades, pone otras más adaptadas, etc. Eso, el 70% de trabajo lo tiene hecho. Y más aún, si pasa, por ejemplo, de segundo de secundaria a tercero de secundaria, en matemáticas, supongamos, toda la parte de definiciones de destrezas la tiene ya, y los métodos. Lo único que tiene que cambiar son los contenidos. Claro, esa es una gran ventaja. Luego le evita un montón de trabajo. Esa es la gran ventaja que yo veo. Y además, siendo, repito, científico, es un constructivista, porque el alumno va construyendo su propio conocimiento. Y a mí me parece que es la mejor manera de poder trabajar en este momento. Si yo encontrara otra manera mejor, yo me iría a otra manera mejor. Pero te puedo decir algo. Ahora que he estado en Centroamérica, los hermanos y profesores de Puerto Rico, que pertenecen al sistema de Estados Unidos, me dijeron, lo que en Estados Unidos está privando en estos momentos y está pidiendo a los colegios es lo mismo que está usted diciendo. Y decía al provincial, hermano Luis Carlos, pero resulta que esto está mucho más organizado y secuenciado que lo que dan en Estados Unidos. Dije, pues no estamos tan lejos. Sí. Hablaba usted un poquito de evaluación, que ha sido también un tema que nos ha costado trabajo retomar. ¿Qué nos puede compartir de cómo tendríamos que ir evaluando o evaluar en una lógica del modelo T y del paradigma sociocognitivo humanista? Bueno, la evaluación es la piedra de toque de la enseñanza, porque la evaluación es un instrumento de aprendizaje para los alumnos. Es decir, el estudiante no aprende para ser evaluado, sino que es evaluado para aprender. ¿Por qué? Porque en el proceso de evaluación sirve tanto para el profesor que dice, bueno, a ver cómo ha ido una evaluación de proceso, tendré que insistir más en esto, tendré que insistir menos en aquello, y el alumno dice,
estas son mis fortalezas, pero estas son mis debilidades. Y ahí va corrigiendo su propio proceso. Y partiendo de una evaluación inicial que es indispensable para poder decir dónde empiezo a construir el conocimiento, el constructivismo, luego aparecen una serie de evaluaciones de proceso que son, yo diría que no sirven para calificar al alumno, sino para darle información a él y al profesor de cómo va produciéndose el proceso aprendizaje-enseñanza. Fíjate que hablo de aprendizaje-enseñanza, no enseñanza-aprendizaje, porque lo esencial es el aprendizaje. Se subordina la enseñanza. Exactamente. Y después la evaluación final no es ni más ni menos que hacer que el alumno realice cosas parecidas a las que ha hecho en el aula. Y para eso podrá utilizar, igual que en el aula utilizaba libros, podrá utilizar la computadora, podrá entrar en internet, no importa. Las pruebas que se le pongan no están en el rincón del vago. Por lo tanto, no hay ningún problema. Claro. Que el alumno tenga... Lo importante es cómo maneja la información. Porque el fin de la escuela siempre es el mismo. Conseguir que las personas sean capaces de pasar de la información que está aquí en la nube o donde estén los libros y producir conocimiento. Y para eso necesita dos cosas: una serie de habilidades cognitivas, capacidades, destrezas, y una serie de habilidades emocionales, valores, la autorregulación. Porque el aprendizaje no se produce cuando alguien quiere enseñar, que es el profesor, sino cuando alguien, que es el alumno, quiere y puede aprender. Quiere y puede, las dos cosas, sí. Porque puede querer, pero no tiene los conocimientos previos, no puede aprender. Pero el arte está en manejar esas dos cosas. Claro. Ese es el arte. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Hermano, ¿en qué otros países que usted tenga conocimiento, este modelo, tanto el paradigma humanista sociocognitivo como el modelo T, y hablo de escuelas maristas, sabe usted que se está ejercitando, está aplicando? Yo he estado en Chile comenzó y hay un grupo de escuelas que se llaman sociocognitivas. Chile, escuelas sociocognitivas, ahí aparece también una conferencia mía que les di. El año pasado yo estuve allí, pero no sé qué cantidad. Los colegios maristas de Chile intentaron aplicar en un momento, no sé en este momento cómo están. En Perú, por ejemplo, los colegios maristas lo aplican, evidentemente, pero lo aplican no solo los marianistas, lo aplican, los de la Salle, los salesianos lo aplican, y congregaciones religiosas de religiosas no sé cuántas, porque yo ya he perdido la cuenta. Y todos lo que valoran es la gran coherencia que tiene el modelo y que los profesores se sienten muy a gusto cuando lo han comprendido, porque dice, claro, ahora lo importante es que el profesor, cuando está con sus alumnos, sepa lo que está haciendo y lo que está queriendo conseguir. Pero no solo que lo sepa el profesor, sino que lo sepa también el alumno. Yo en esta sesión tengo que aprender tal y tal, y me van a evaluar sobre eso que tengo que aprender. Y entonces, una vez que el profesor lo tiene claro, tiene que transmitírselo al alumno. Y en función de eso, programar actividades que hagan posible que el alumno, cuando sea evaluado, sea capaz de analizar un documento, de argumentar sobre un tema, de resolver problemas de este tipo, etc. Y cuando el alumno lo sabe, ya tiene un punto fijo al que dirigirse. Lo malo es cuando el profesor va al aula y dice, a ver qué sale hoy. Pues no sabe ni lo que busca ni lo que no busca, sino entretener al alumno. Eso es peligrosísimo. Este modelo te permite el saber lo que quieres conseguir y el hacer que los alumnos lo sepan también, y por lo tanto programar actividades intencionadamente para conseguir esos objetivos o esas finalidades. Claro. Esa es la gran ventaja. Y en muchos colegios, cuando lo han descubierto, yo recuerdo lo del Colegio Santa María de Lima, que es un colegio AAA, es el top de los colegios. Me vino el director y me dijo, estamos absolutamente perdidos, hace 2 años ya. ¿Pero qué os pasa? Pues que no sabemos, cada profesor hace lo que quiere, lo que puede. Eso en México eso no ocurre, pero allí en Perú sí que ocurre. No. Sí que ocurre. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos, hicimos una semana un curso con todos los profesores, que eran 100 profesores del colegio. Bueno, y ahí empezaron ya, tenían todos sus libros y todos los habían buscado en la universidad. Empezamos a trabajarlo. Ahora cada año yo voy 2 o 3 veces y aparecen dificultades y están encantados. Siempre puede haber alguno que diga, no, como lo antiguo no hay nada, pero bueno, eso es la lógica de...
siempre tiene que haber alguien en la oposición. Claro. Pero la gran mayoría dice, además es que ahora sé lo que estoy haciendo. Entonces hablamos de Perú, Chile, que empezó, no Chile sabemos empezó, cómo. no sabemos cómo Centroamérica, nos hablaba Centroamérica, usted. sí, Centroamérica lo manejan en 7 países, pero lo manejan muy bien además, lo manejan muy bien. Tienen los libros también, lo manejan muy bien. Y México, que veo que estáis también en la misma línea, con las dificultades, pero eso es normal. Para cambiar de modelo en una institución educativa, en una provincia con más motivo, como mínimo 5 años. Se necesita porque hay que cambiar el chip de los profesores. Y como hay mucho cambio a veces de profesores, que unos entran, otros salen, pues hay mucho trabajo perdido y ganado. Claro. Sí. Muy bien. Una última pregunta, hermano. A veces aquí nos hemos topado, hemos empezado en la formación con la parte de la planificación, esta parte de comprender qué es el modelo, su estructura, su lógica. La parte teórica y la parte lógica. teórica. Encontramos que algunos profesores entienden esta parte, pero tal vez les faltan los recursos, cambiar o allegarse a nuevos recursos para cambiar su práctica. Claro. Porque los recursos que tienen son de un modelo de explicador, digamos, ¿no? No de hacedor. Entonces a veces los profesores planean bien, pero le falta la parte de las técnicas de aprendizaje y de enseñanza apropiadas. Tendríamos que ir trabajando a la par la formación, digamos, en su estructura teórica, con elementos didácticos de la práctica. Sí. Alguien dijo que la mejor práctica es una buena teoría. Es verdad, la teoría te orienta, te sitúa. Pero a partir de ahí, que conoces bien la teoría, has de llegar a la práctica, porque muchos profesores tienen el siguiente problema. Bueno, yo he elegido mi panel de capacidades y destrezas de acuerdo a las competencias que quiero desarrollar. Hasta ahí de acuerdo. Y son adecuadas y conozco. A veces no conocen del todo las definiciones y los métodos. Eso es un problema que a veces tienen. Pero el problema está en que no saben enganchar. Yo les digo siempre, para la programación de unidades y de actividades, siempre los que mandan son los contenidos. ¿Por qué razón los contenidos? Porque los contenidos tienen que ser secuenciados, porque unos son previos a otros, etc. No mandan las destrezas. La destreza va adaptada al contenido que yo haya elegido en cada momento, pero los contenidos tienen que ser secuenciados. Primero este capítulo, el siguiente, primero la suma, luego la resta, luego, claro, no vamos a empezar de otra manera. Pues muchos profesores no saben qué destreza va bien con ese contenido. Y entonces la actividad no es correcta, no sale bien, porque dice, pero vamos a ver, qué sé yo siempre les digo, por ejemplo, si tienes un documento, ¿qué quieres con ese documento? Yo quiero que lo comprendan. ¿Cuál es la destreza que va bien? Analizar. Evidentemente, eso está claro. Con sus pasitos mentales, entonces, analizar el documento tal, siguiendo los pasos mentales y respondiendo a las preguntas que se te formulan. Esa es la actividad. Le pongo los pasos mentales de analizar, que están en los libros y no hay ningún problema. Ya está hecho. Pero luego, ¿qué vendría después? Lo mejor es sintetizar. Pero siempre primero viene a analizar y luego sintetizar. Claro. Y a partir de ahí puede venir la comprensión, y a partir de ahí puede comprender, o no comprender, interpretar, y a partir de ahí puede venir la inferencia, inferir, etc. Eso tiene una cierta lógica, el desarrollo de las destrezas, pero eso tienen que saberlas captar los profesores, porque claro, en cada momento las actividades dependen del tipo de contenido que quieran que el alumno aprenda. Y eso es práctica. Eso es práctica, y cometer un error y no pasa nada. Y diálogo entre profesores. Les ayuda el aprendizaje colaborativo entre profesores y el acompañamiento. Yo les decía que el éxito de una escuela, de una provincia en educación, viene determinado por estos dos elementos. Tú pones la del señor, ¿cómo se llama? La ventana de ellos. No, estoy ahora... Bueno, pones la gráfica, una gráfica de ordenadas. Sí. Y pones, en abscisas pones exigencias. Y en ordenadas pones apoyo. Tú das mucha exigencia, pero le das mucho apoyo. Ese alumno triunfa. Es el cuadrante. El primer cuadrante. El resto, los otros cuadrantes, plano cartesiano, no sirven para nada. Porque el alumno dice, me han puesto una exigencia alta,
pero yo estoy seguro que me van a apoyar para que lo consiga. Ahí tienes el éxito. Todos, hasta a los alumnos que tienen más dificultades. No importa, yo voy a conseguirlo porque hay alguien, y eso ya, claro, eso depende mucho de la organización del colegio, eso depende ya de muchas cosas. Porque el éxito de un colegio no es que consiga 10 alumnos brillantísimos, sino que todo el grupo esté consiguiendo el mínimo, todos. Por lo menos el mínimo. Por lo menos el mínimo, todos. Ajá. Y después, bueno, habrá brillantes, la campana de Gauss se tiene que cumplir, eso está claro. Muy bien. Hermano, pues le agradecemos mucho esta primera charla y tendremos más seguramente. Ya tendremos. Gracias. No sé.